Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a desarrollar el resumen teórico del apartado del principio de Le Chatelier, que en el temario está dentro del tema 6 de equilibrios químicos, pero por su importancia tanto científica como de examen y de recurrencia en los exámenes de selectividad, he creído conveniente separarlo para poderlo explicar y razonar de una manera mucho más completa e intuitiva, para tener los conceptos mucho más claros a la hora de aplicarlos en nuestras cuestiones y problemas. Por lo tanto, vamos a desarrollar el resumen teórico del principio de Le Chatelier con todas sus consideraciones. Adelante con el resumen teórico. Iniciamos el desarrollo de este apartado del principio de Le Chatelier, apartado que pertenece al tema 6 de equilibrios químicos del temario de química de segundo de bachiller. Este principio de Le Chatelier se merece y es importante separarlo del tema genérico y en el resumen teórico de equilibrios químicos por dos cosas. Primero, por la importancia físico-química y científica que posee el principio de Le Chatelier en el tratamiento de los equilibrios químicos. Y por otra parte, porque es un tema que es muy recurrente en las propuestas de ejercicios y de cuestiones en los exámenes de selectividad. Por lo tanto, es muy importante su tratamiento específico para tener muy claros los conceptos y poder responder con suma facilidad. Pues empezamos. Henri-Louis Le Chatelier fue un físico-químico que en 1885 estableció este principio en el campo de los equilibrios químicos. El principio reza: siempre que se modifiquen las condiciones de un sistema en equilibrio, como puede ser concentración, presión o volumen, temperatura, se produce un desplazamiento del mismo en el sentido que restablezca las condiciones iniciales. Este principio tuvo una enorme importancia en el caso de los procesos físico-químicos, tanto que su aplicación sirvió a Fritz Haber lograr fijar el nitrógeno atmosférico en forma de amoníaco. Bien, pues definido el principio de Le Chatelier, comenzamos a analizar y desarrollar cada una de las modificaciones que puede producir un equilibrio en un momento determinado y evaluar hacia dónde se desviará dicho equilibrio una vez que hayamos hecho estas modificaciones. Comenzaremos con las concentraciones, tanto de reactivos como de productos. Y decimos que al variar las concentraciones de reactivos o productos, como no estamos en el equilibrio, nos encontraremos en una situación de cociente de reacción, que poseerá, con su fórmula determinada, un valor determinado que hará evolucionar la reacción hacia los valores de K sub C y del equilibrio correcto y real. Entonces, concretamos: si aumentamos la concentración de los reactivos o disminuimos la de los productos, que en el fondo tiene la misma acepción en una reacción química como la que tenemos planteada en la pantalla, si aumentamos esta concentración de los reactivos o disminuimos la de los productos una vez alcanzado el equilibrio, la reacción se desplazará hacia, como reza Le Chatelier, hacia la situación en la que se restablezcan los condicionamientos del equilibrio químico. Si realmente en la reacción los reactivos aumentan, pues Le Chatelier nos dice que este aumento de concentración de los reactivos tiene que ser anulado para seguir manteniendo el parámetro de la constante de equilibrio. ¿Cómo anularemos estos reactivos? Pues lógicamente haciendo que la reacción se desplace hacia la derecha a la formación de productos, que es el caso, como hemos explicado, de su disminución equivalente al aumento de la concentración de reactivos, para
anular este aumento de concentración de reactivos, la reacción se desplazará hacia la derecha. En caso contrario, si disminuyese la concentración de los reactivos, seguimos hablando de modificación de concentraciones, si disminuye la concentración de los reactivos o aumenta la concentración de los productos, que es equivalente, una vez alcanzado el equilibrio en la reacción susodicha, ¿qué ocurrirá? Pues justamente lo contrario. Si disminuye la concentración de los reactivos, pues la reacción cacofónicamente reaccionará en el sentido de eliminar esta disminución, aumentándola del modo que convenga. ¿Cómo? Pues lógicamente desplazando la reacción hacia la izquierda, los productos que habían aumentado la concentración reaccionarán entre ellos y aumentarán la concentración de los reactivos que había disminuido para poder alcanzar los valores del equilibrio en cuestión y de su constante. Estas son las modificaciones de las concentraciones tanto de reactivos y productos que se entienden desde un punto de vista lógico de una manera sencilla. Otra modificación importante es que nosotros podamos modificar en el reactor o en la reacción en sí tanto la presión como el volumen. Unimos la presión o el volumen porque nosotros sabemos, sobre todo en los equilibrios de gases y por la ley de los gases ideales, que la presión es inversamente proporcional al volumen. De la fórmula P por V igual a nRT, si despejamos P, obtenemos nRT partido por V y por lo tanto se evidencia que P y V son inversamente proporcionales. Quiero decir que si la presión aumenta, el volumen disminuye y a la inversa. Pues bien, esto planteado dentro de un reactor, si nosotros planteamos el reactor como el recuadro que tenemos, con una presión determinada y con un volumen determinado inicialmente, si la presión aumenta, aunque la flecha que he puesto para manifestar el aumento de la presión va para arriba, pero en un reactor, si la presión aumenta, quiere decir que la presión aumenta e irá hacia abajo, disminuyendo el volumen inicial. Por lo tanto, como habíamos quedado, si la presión aumenta, el volumen disminuye. ¿Y qué ocurre en este reactor? Que se ha reducido la capacidad o el volumen, al aumentar la presión, del reactor donde se van a ubicar la reacción consiguiente. Al haber menos espacio para ubicar, digamos, las cantidades, las moles que intervienen en la reacción, pues la reacción, según Le Chatelier, se desviará hacia la zona de la reacción donde haya menos moles, porque como hay menos espacio, pues será más conveniente que hayan menos moles en ese espacio por esta razón determinada de haberse reducido la capacidad del reactor. Por lo tanto, si la presión aumenta, el volumen disminuye, la reacción se desplazará hacia la parte de reactivos o productos que hayan menos moles, sumando los moles de reactivos y los moles de productos. El caso contrario, en el que sea que la presión disminuye, pues siguiendo con el gráfico que nos ilustra el tema, tenemos que si la presión disminuye, el volumen aumenta. Por lo tanto, al aumentar el volumen, la capacidad del reactor también aumenta. Y por lo tanto, ¿qué ocurrirá según Le Chatelier para que el equilibrio se restablezca? Pues al haber más espacio, pues la reacción se desplazará hacia la parte de la reacción que existan más moles, porque al haber más espacio hay más moles que puedan caber dentro de este espacio y no habrá ningún condicionamiento que pueda, digamos, manifestar que el equilibrio no se pueda producir. Por lo tanto, al haber más espacio, la reacción se desplaza hacia el sentido en el que haya más moles de la reacción por esta circunstancia de transformar
la modificación de la presión y el volumen en este caso concreto. Más espacio, más moles, hacia ahí se orienta la reacción. El tercer punto, y muy importante, es la modificación de la temperatura. En líneas generales y de forma cualitativa, basándonos en lo expuesto en la ley de Chatelier, se puede deducir fácilmente la influencia de la temperatura en el equilibrio del proceso y diremos, en rasgos generales, y ahora lo explicaremos, un aumento de temperatura favorece una reacción de equilibrio en sentido endotérmico y una disminución de la temperatura favorece una reacción de equilibrio en el sentido exotérmico. Leído de este modo, indudablemente no es fácil su entendimiento de una manera directa, pero ahora lo explicaremos en la próxima diapositiva. Hay que tener presente, para definir y aplicar este apartado de Le Chatelier, la situación inicial de la reacción que queremos analizar desde el punto de vista termoquímico, y me estoy refiriendo a la entalpía de la reacción. Esto es lo que quería comentar. Si tenemos una reacción con la típica que exponemos siempre, un equilibrio, y nos dicen que la variación de entalpía, que sabemos que es la variación de calor, digamos, aceptado o cedido en la reacción química, es negativa, por convenio, el convenio termodinámico, termoquímico, nos está diciendo que esa reacción es exotérmica porque lo que estamos es desprendiendo calor. Al desprender calor con el convenio, digamos, del egoísmo termoquímico, expulsar calor es dar calor y por lo tanto dentro de ese egoísmo es malo para nosotros, que somos la reacción química en ese momento. Por lo tanto, la entalpía será negativa y su conveniencia será que será exotérmica porque estamos desprendiendo calor. Si esa reacción en este sentido primero que nos dan es exotérmica, es evidente que en el sentido contrario, que la he escrito, digamos, para tenerla más clara, en el sentido contrario, que va desde productos a reactivos, la entalpía, la variación de entalpía será el mismo valor, pero endotérmico. Lógicamente por este aspecto de inversibilidad de una a otra. La reflexión de esta aplicación y de esta modificación dependerá del estado inicial de la reacción a considerar. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta este punto a la hora de definir la modificación de la temperatura y hacia dónde evolucionará el equilibrio. El primer caso que tenemos es una modificación de la temperatura cuando la temperatura sube. Ahí tenemos en un símil nuestra reacción y el entorno que la rodea o el sistema, dicho del modo que queramos. Si realmente aumenta la temperatura, aumenta el calor, lógicamente, del entorno. Y Chatelier nos dice que ese calor tiene que eliminarse. Para eliminar el calor en las circunstancias que estamos, que tenemos una reacción y un entorno, solo hay un modo de eliminar este aumento de temperatura que produce un aumento de calor. Y es ni más ni menos que dar calor, porque si tenemos de sobra porque hemos aumentado, lo tendremos que dar para cumplir Le Chatelier. ¿Y cómo lo podemos dar y a quién se lo podemos dar? Pues única y exclusivamente a la reacción que tenemos. Por lo tanto, produciremos una reacción endotérmica, o sea, daremos calor a la reacción y esto es lo que producirá la anulación o la modificación del aumento de temperatura en este caso. Por lo tanto, resumido, dice, si se aumenta la temperatura, el único modo de neutralizar este aumento de calor será cediéndolo, este calor, ¿a quién? A la reacción, o lo que es lo mismo, orientando la reacción al sentido endotérmico. Que en el caso que nos ocupa, que la inicial era
exotérmica, porque habíamos puesto el ejemplo de que la primera reacción, como hemos puesto anteriormente, la A con A más B con B para dar C y D, lógicamente, pues ahora, como nos vamos a orientar hacia el sentido endotérmico, este que he escrito aquí es donde evolucionará la reacción y el equilibrio cuando la temperatura sube. Cuando la temperatura baja, pues lógicamente la acepción es más o menos la misma. Resulta que la temperatura baja y Chatelier nos dice que eso tenemos que solucionarlo neutralizando, en este caso aumentando la temperatura y el calor para llegar a las condiciones del equilibrio químico. Por lo tanto, tenemos otra vez reacción y entorno o sistema. Si realmente tenemos que anular esta bajada de temperatura en el sistema que tenemos y en el entorno, la única manera de solucionar este asunto es que la reacción dé calor al sistema, por lo tanto, se produzca una reacción exotérmica para poder neutralizar y cumplir el principio de Le Chatelier. Por lo tanto, si disminuye la temperatura, el único modo de neutralizar esta disminución de calor es que la reacción desprenda calor, o lo que es lo mismo, orientar la reacción al sentido exotérmico. O sea, la palabra aceptado que he puesto aquí es que el entorno acepte calor de la reacción para anular, para neutralizar la bajada de temperatura que se ha producido según los condicionamientos que estamos desarrollando. Por lo tanto, si disminuye la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia el sentido exotérmico, que en este caso nuestro era la reacción original que habíamos propuesto, desde la A, B hasta la C y D. Por lo tanto, yo creo que este cuadrito, este dibujo, nos ilustra perfectamente la reacción para poderlo entender y que se nos grabe para no olvidarlo nunca y poderlo aplicar en estas cuestiones recurrentes que se nos van a presentar. Hay otro aspecto dentro del principio de Le Chatelier que además surge normalmente en las cuestiones que nos proponen en los ejercicios de selectividad, que como realmente al haber cambios tanto en las concentraciones como en la presión, el volumen o la temperatura, pues hay un aspecto importante dentro de los equilibrios, como ya hemos estudiado, que son los catalizadores. Y la pregunta que nos hacen es, ¿qué ocurre si en un equilibrio químico añadimos un catalizador a la reacción? ¿Afectará al equilibrio? ¿Tendrá que entrar el principio de Le Chatelier con este aspecto determinado de la introducción de un catalizador? Pues vayamos a verlo. El efecto de un catalizador solamente se reduce a modificar la velocidad de reacción, favoreciendo la formación de un complejo activado más lábil y menos energético, pero no altera en modo alguno las condiciones del equilibrio del proceso. O sea, la acción de un catalizador, en definitiva, se limita no a modificar el equilibrio, sino a conseguir que éste se alcance más rápidamente. Esta es la acepción de un catalizador respecto a más rápidamente. Quiero dejar sentado también que hay, aunque hay menos utilización dentro de todo el aspecto de equilibrios y de la química en sí, que existen también catalizadores que son inhibidores de la reacción. Pero realmente nuestra influencia para entender bien el concepto y poder responder la cuestión, la acción de un catalizador se limita no a modificar el equilibrio, sino a conseguir que éste se alcance más rápidamente. En conclusión, cuando nosotros añadimos un catalizador a un equilibrio químico, no afecta para nada al equilibrio químico, porque ese catalizador produce ese complejo activado más lábil y menos energético que después, se recupera todo el catalizador al final de la reacción y no ha influido para nada ni en concentraciones, ni en presión, ni volumen, ni en temperaturas. Por lo tanto, la influencia de un catalizador en un equilibrio químico es nula.
Hasta aquí el desarrollo del principio de Le Chatelier con todos sus pormenores y aspectos a analizar. Repito, es un tema muy recurrente que nos presentan en todos los exámenes de selectividad, por lo que estos conceptos debemos de asimilarlos con claridad para asegurarnos su resolución y el aprobado. Para una mayor aclaración conceptual, adjuntaremos a continuación la resolución de una cuestión relacionada con el principio de Le Chatelier, propuesta en exámenes de selectividad, para poder aplicar estos conceptos de una manera más práctica. Desarrollaremos una cuestión de cinética de la convocatoria de junio del 2017. El enunciado dice: consideramos el siguiente equilibrio químico: hidrógeno gas más dióxido de carbono gas para obtener agua gas y monóxido de carbono gas. Y nos dan un dato muy importante, que es el que aparece allí además en azul, que es el que dice que incremento de H o la variación de entalpía vale más 41 kilojulios. Ahora, en el apartado B de la cuestión, explicaremos y utilizaremos este dato que es muy importante para el desarrollo y la concreción de este apartado determinado. Dice: razonar cómo afectará cada uno de los siguientes cambios a la concentración de H2 presente en el equilibrio. Es un problema, digamos, directamente típico de la aplicación del principio de Le Chatelier, y de hecho esta cuestión irá adjuntada con el resumen teórico del principio de Le Chatelier, que hemos realizado un resumen teórico aparte dentro del tema de equilibrios químicos. Y el principio de Le Chatelier dice que en un equilibrio químico, si modificamos alguno de los parámetros que afectan al equilibrio, como pueden ser concentración, temperatura o presión o volumen, el equilibrio reacciona de modo que restablece esta modificación a los datos iniciales del equilibrio. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir? Que al adicionar CO2 en esta parte del equilibrio, que estamos hablando de los reactivos, estamos aumentando la concentración de ellos. Por lo tanto, Le Chatelier nos dice que este aumento de concentración tenemos que reducirlo, que tenemos que neutralizarlo. ¿Y de qué manera podemos neutralizarlo en una reacción? Pues haciendo que la reacción se desplace hacia la derecha, con lo que estos reactivos disminuirán sus concentraciones para formar productos y por lo tanto al mismo tiempo se restablecerá el equilibrio, porque al desplazarse a la derecha se reducirá la adición de CO2 que hemos puesto según Le Chatelier. Pero no solo se reducirá la concentración de CO2, sino se reducirá también la concentración de hidrógeno, porque es una parte de los reactivos que cuando la reacción se desplaza hacia la derecha, pues se consumirá concentración de H2 y por lo tanto disminuirá por esta circunstancia del desplazamiento de la reacción. Por lo tanto, la respuesta es: la reacción del H2, en este caso concreto, disminuirá por desplazarse la reacción, el equilibrio, hacia la derecha. Por lo tanto, al desplazarse hacia la derecha, este tendrá que consumir concentración para, junto con el CO2, el equilibrio se desplaza a la derecha para dar sus productos determinados. Bien, vayamos con la parte B, que dice aumento de la temperatura a presión constante. Aquí es donde tenemos que hacer hincapié en el tema del dato de incremento de entalpía. El incremento de H, que es el incremento de entalpía, la entalpía nos define en una reacción química si la reacción cede calor o si absorbe calor. Si cede calor, se considerará una reacción exotérmica, porque cede calor, y si absorbe calor, se considerará una reacción endotérmica que absorbe calor. ¿Por qué el signo del más, de la entalpía en este caso concreto? Pues precisamente, y explicaré otra vez el convenio de signos de la entalpía, que tiene una regla mnemotécnica llamada del convenio egoísta, y es el siguiente: si yo soy la reacción química y yo me considero una reacción egoísta, si yo tengo
si yo tengo que dar calor, como es dar, y yo soy egoísta, para mí será malo. Por lo tanto, eso lo conceptualizaré como un signo negativo. Exotérmica, dar, negativo. Si es endotérmica, que me tienen que dar calor, pues lo consideraré positivo, porque a mí me gusta que me den. Por lo tanto, que me den calor, endotérmica, entalpía positiva, que es el caso que nos ocupa. Por lo tanto, nos están diciendo que esta reacción, tal como la tenemos planteada, como tiene un signo positivo de la entalpía, es una reacción endotérmica. Endotérmica en este sentido, en este sentido. Porque es el sentido principal de la reacción. El otro sentido, que es el inverso, pues lógicamente será exotérmica y su variación de entalpía será menos 41 kilojulios. Estos son los conceptos importantes de la relación entre los signos y la reacción en el equilibrio que estamos considerando. Endotérmica, en este sentido, porque nos dan un dato positivo de la entalpía, y lógicamente a la inversa será exotérmica hacia el otro lado, y la entalpía será igual, pero con signo negativo, por el argumento que os he dado. Por lo tanto, si nosotros tenemos, siempre el símil que yo pongo, una reacción y un entorno, si la temperatura aumenta, ¿qué ocurre en esta situación que tenemos? La temperatura aumenta, aumenta el calor del entorno. Chatelier, ¿qué nos dice? Que tenemos que anular este aumento de temperatura, o sea, tenemos que arreglarnos de modo que ese aumento de temperatura, que lógicamente corresponde a un aumento de calor, tenemos que eliminarlo. Solo hay en estos condicionamientos que hay aquí tan sencillos un modo de eliminar este calor que según Le Chatelier tenemos que hacer para restablecer los valores del equilibrio. Y es darle ese calor que nos sobra en exceso a alguien. ¿Y a quién se lo podemos dar? Pues solo se lo podemos dar a la reacción. Por lo tanto, este calor hará que nosotros le demos a la reacción, convirtamos la reacción en endotérmica, y que el sentido correcto para eliminar este aumento de temperatura es, digamos, orientar a la reacción hacia el sentido endotérmico para ese calor que nos sobra, dárselo a la reacción y eliminarlo, como nos dice Le Chatelier, para restablecer el equilibrio. Por lo tanto, si aumenta la temperatura, la reacción en este caso concreto se desplaza hacia la derecha, porque la derecha es la endotérmica, que es la positiva. Por lo tanto, en este caso concreto, la reacción tal como está expresada así, es endotérmica, y según los condicionamientos de Le Chatelier para un aumento de temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, porque el sentido de endotérmico es el de la derecha. Por lo tanto, al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia la derecha, con lo que, igual que ocurre aquí, también se desplazaba hacia la derecha, ocurrirá que los reactivos se consumirán más porque se activará la reacción hacia la derecha para formar productos y por lo tanto las concentraciones de H2 y de CO2 disminuirán por esta razón de orientación del sentido para restablecer el equilibrio. Por lo tanto, la concentración de H2 disminuirá por este desplazamiento de la reacción, igual esta que esta. Estos son los dos apartados primeros. Seguimos con los siguientes. Tenemos que especificar que hay una disminución de volumen. Cuando Chatelier nos dice, si realmente nosotros tenemos una presión y un volumen, que la presión y el volumen son inversamente proporcionales, porque ya nos lo dice la ley de los gases reales, al despejar P de aquí, nos queda N RT partido por V, y V y P son inversamente proporcionales. Cuando una aumenta, esta disminuye, cuando esta disminuye, esta aumenta. Por lo tanto, si inicialmente nosotros tenemos un reactor de este tipo, y lo que hacemos es disminuir el volumen, que disminuir el volumen lo que es que la presión habrá aumentado,
Habrá aumentado quiere decir que habrá apretado hacia abajo, el volumen ha disminuido de aquí a aquí, que eso quiere decir que la presión ha aumentado, empujando más presión hacia abajo, se nos quedará en una circunstancia de este tipo. ¿Qué dice Le Chatelier al respecto de una disminución de volumen o un aumento de volumen con sus correspondencias en la presión? Que si disminuimos el volumen, hay menos capacidad en el reactor para que se produzca la reacción. Por lo tanto, si hay menos capacidad, menos espacio, menos volumen, lo que hará la reacción es orientarse a la zona que tenga menos moles de la reacción, o sea, hacia acá o hacia acá, en este sentido. En este caso concreto, tenemos que mirar productos, tenemos un mol de agua y un mol de monóxido de carbono, 2. En los reactivos, eso eran los productos. En los reactivos, un mol de hidrógeno, un mol de CO2, 2 moles. 2 moles y 2 moles. En este caso concreto no nos sirve el tema porque resulta que tenemos los mismos moles en los reactivos que los mismos moles en los productos. Los mismos moles en una parte que los mismos moles que en otra. Por lo tanto, este condicionamiento no nos orientará a decir, pues hay menos moles aquí, en este caso concreto, pues hacia ahí irá la reacción. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir esto que acabamos de discurrir? Que como el número de moles no varía, realmente no afectará al equilibrio que nos estamos planteando. O sea, no afectará, se mantendrá el equilibrio tal cual. Y la concentración de H2 en principio no variará, porque hemos dicho que al haber 2 moles en un sitio y 2 moles en otro, aunque el volumen haya disminuido, pero no afectará a esta disminución. Pero hay que tener una cosa en cuenta, que es importante, porque lo que nos piden es cómo afecta a la concentración de H2. Pensemos un poquito. Si inicialmente tenemos una concentración de H2X, nosotros por la condición de Le Chatelier no podemos establecer hacia dónde, o sea, el sentido de modificación del equilibrio. Pero lo que sí que es cierto es que si nosotros tenemos inicialmente, o sea, en el equilibrio, no inicialmente, en el equilibrio, tenemos una concentración de H2X y hemos reducido su volumen, la concentración es moles por volumen. Esta es la concentración, la molaridad, la concentración. Si nosotros, la concentración en el equilibrio de H2 es X, y hemos reducido el volumen, ¿qué habrá pasado? Que esta concentración habrá aumentado. Por lo tanto, la concentración del H2 en el equilibrio, al reducirse el volumen, aumentará. Aumentará en el sentido de molaridad, porque al reducirse el volumen, la concentración aumentará, siendo la concentración moles partido por volumen. ¿Me he explicado? Por lo tanto, esta circunstancia, que podríamos quedarnos simplemente con la aplicación de Chatelier y decir, al disminuir el volumen no afecta el equilibrio, cierto según Le Chatelier, pero tenemos que darnos cuenta de esta observación y la respuesta correcta sería la concentración del hidrógeno al disminuir el volumen es que aumenta la concentración en el equilibrio, por este aspecto determinado de la definición de molaridad como moles partido por volumen. ¿Me he explicado? De acuerdo. Y ahora el último dice, duplicar las concentraciones de CO2 y H2O inicialmente presentes en el equilibrio. Aquí nos planteamos una situación de cociente de reacción, o sea, es una situación que no son las concentraciones del equilibrio. Por lo tanto, el cociente de reacción, en esta reacción tendremos lo que nos están diciendo. El cociente de reacción son las concentraciones de los productos en el momento que estamos estudiando el cociente de reacción, que es un momento diferente al equilibrio, por lo tanto serán las concentraciones de agua y las concentraciones de CO2 en el equilibrio. Pero ahora nos dicen que la concentración del agua se dobla por la concentración de CO.
y la concentración de CO2 también se dobla. En este momento, lo que nos están expresando, aquí tendremos la concentración de H2 y 2 veces la concentración de CO2. Esto es lo que ocurrirá al duplicar las concentraciones, en este caso, de un producto y de un reactivo. Y esto es lo que he planteado yo en el cociente de equilibrio. ¿Qué pasa aquí? Que este 2 con este 2 se va, ¿y qué nos queda? La concentración de H2O, la concentración de CO, partido la concentración de H2 por la concentración de CO2, que no es ni más ni menos que la K sub C de equilibrio. Pues entonces, ¿qué nos está diciendo? Que al duplicar, como nos está duplicando tanto un producto como un reactivo, al hacer esta expresión del cociente de reacción, estos dos doses se van y se nos queda la expresión de la constante de equilibrio diciendo que está en equilibrio. Luego, la respuesta de qué ocurre con la concentración del hidrógeno al duplicar las concentraciones de CO2 inicialmente del equilibrio, nada. No ocurre, en este caso sí que no ocurre absolutamente nada. Se mantiene el equilibrio porque ese cociente de reacción, con estos condicionamientos, es la constante del equilibrio y por lo tanto el equilibrio se mantiene y no hay ninguna modificación. Por lo tanto, la respuesta aquí es que la concentración de H2 se mantiene o no varía. O no varía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hasta aquí ha sido el vídeo de resumen teórico con esta aportación de esta cuestión para aplicar los conceptos de una manera práctica. Espero haber cumplido el objetivo que nos mueve de esclarecer, orientar, estudiar y organizar nuestra tarea para poder aprobar, y si ha sido así, por favor, darme like, seguir suscribiéndoos y por favor, hacer que nuestro canal sea cada vez más grande para poder apoyar a más alumnos de segundo de bachiller y de química en general, para que de este modo podamos aprobar nuestros exámenes con mayor facilidad.